Ser podcast. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to hide, to be proud of boys in line. Está claro que a veces las apariencias engañan. Esta canción así de primeras suena de hecho a una canción de fiesta, de celebración, de buen rollo. Bueno, pues no. Esta canción data del año 1917 y fue utilizada para animar a los estadounidenses a alistarse para combatir en la Primera Guerra Mundial, que había comenzado en 1914 y que acabó durando 4 años. Un conflicto global que está considerado por los historiadores como la Primera Guerra Moderna, marcada además por el uso de lo que entonces eran nuevas tecnologías bélicas, por las trincheras, por los bombardeos contra objetivos no solo militares. Bueno, esa guerra terminó con más de 16 millones de muertos. España se declaró oficialmente neutral, aunque Alfonso XIII, el rey, era germanófilo hasta las trancas. Se declaró neutral, bueno, porque había un momento de inestabilidad política, económica, militar también. Lo que hizo Alfonso XIII es aprovechar la circunstancia para intentar lavar o mejorar su imagen, buscar terreno a nivel diplomático y en clave humanitaria tuvo una iniciativa de la que vamos a hablar hoy en una nueva entrega de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, has estado en el Archivo General del Palacio Real en Madrid conociendo la historia de los fondos de la Oficina de la Guerra Europea. Esto es un archivo de Patrimonio Nacional que acaba de ser incluido por la UNESCO en su programa Registro de la Memoria del Mundo, y se entiende porque tiene una enorme relevancia, y creo que has vuelto impresionada de todo el material que acumulan ahí, ¿no? Sí, la verdad que me encantó. El archivo está muy bien documentado y conservado gracias a que las cartas son de papel de fibra vegetal. Ajá. Es un archivo compuesto por más de 180.000 solicitudes de ayuda remitidas por carta a Alfonso XIII durante la guerra, de familias que buscaban a sus seres queridos. Primero preguntaban por militares, pero luego por civiles. Están muy felices con este reconocimiento de la UNESCO, porque reconoce la labor de los que trabajaron en esa oficina y a los que a lo largo de estos años han ayudado a preservarlo. Trabajo, ¿no? de hormiguita total, ¿eh? Total, es una maravilla. Y me contaba el director del Archivo General del Palacio, Juan José Alonso, que todos conocían la existencia de esta documentación desde hace muchos años. Está conservada en 4.000 cajas. Enviar cartas a un jefe de Estado es algo muy habitual, pero no se tomó conciencia de ello hasta 2008 y se supo de todo su potencial. Y fue precisamente por una casualidad personal que vivió él mismo. Yo llegué a la dirección en 2008 y ese año, por circunstancias personales, hice un viaje a Bruselas, y un día paseando el perro de una amiga por el parque del Atomium, me pidió un cigarrillo un señor mayor y tal. Y me preguntaron de dónde era. Yo les dije que era español, y uno de ellos me dijo: yo conocía a tu rey. Y dice: yo en 1921 vine hasta Bruselas para darle las gracias por lo que había hecho durante la Gran Guerra. Y entonces a mí se me encendió una luz, ¿no? Dije: ahí va, esto que tenemos. Sabíamos que estaba relacionado con eso, pero no sabíamos muy bien cómo estaba organizado, ¿no? Y entonces empezamos a investigar ya más a fondo, dedicándole más tiempo, ¿no? Maestro, 31 años y altura de 5 pies y 8 pulgadas. Ojos grises, cabello castaño oscuro. 3 granos prominentes en el centro de la frente. Una quemadura en el lado derecho del cuello. Las amargas pruebas a través de las cuales estoy pasando, la grave ansiedad experimentada, son el resultado de la falta de noticias respecto de mi hijo soldado. Eso constituye mi razón para y refuerza mi decisión de dirigirme a usted, presumiendo, al mismo tiempo que exprese la esperanza de que una angustia materna justifique mi recurso a estos medios en mi esfuerzo por solicitar y recibir noticias de mi hijo. Supongo que muchas madres y esposas inglesas, hoy en Inglaterra,
que en algún momento estaban tristes y ansiosas por los familiares de sus soldados desaparecidos, les deben una gratificante deuda de gratitud por la simpatía y amabilidad que les han brindado al rastrear información cuando todas otras agencias de la misericordia han fracasado. Hay que estar muy desesperado, ¿eh? Sí, Para y escribir una fíjate carta. cómo Sí, empiezan incluyendo detalles del físico, Sí, sí, ¿no? claro, para claro, dar pistas claro. para que les localizaran. Escuchábamos en esta carta a una de esas miles de personas de todo el mundo que escribieron al rey para intentar conseguir información. En 2016, en el archivo arrancaron un proyecto específico de investigación, catalogación y también de digitalización que ha permitido resucitar todo este tesoro. Fue un proceso muy complejo, hablamos de muchas cartas, expedientes, algunas en idiomas muy poco comunes, con una letra difícil de leer, y que culminó en 2018 con una gran exposición, y ahora el archivo, para quien le interese, se puede consultar online. Hubo un hecho, Carles, que provocó que el rey recibiera una avalancha de peticiones, porque al principio solo eran unas pocas, y creara esta oficina. A raíz de que ayudara a una mujer de Burdeos en 1915 a localizar a su marido y de que la noticia saliera en la prensa de todo el mundo. Hoy diríamos que aquella carta se hizo viral, como nos explica Javier Fernández, subdirector del archivo. Desde la Secretaría Particular del Rey empezaron a pedir información sobre esas demandas que se recibían a las legaciones y embajadas españolas en el extranjero. Y en la prensa apareció que una señora había encontrado a su marido gracias a la intervención del rey de España. Entonces esa noticia salió en la prensa francesa y a los pocos días en otros países. Entonces se multiplicaron las cartas que se recibían aquí en Palacio. Perdone que me tome la libertad de escribiros esta breve nota, pero he sabido por los periódicos que habéis encontrado al marido de una mujer desaparecido en esta terrible guerra desde el 28 de agosto. Habiendo oído hablar de vuestra dedicación a la causa de los humildes y debido a la neutralidad observada por vos en la espantosa guerra que ensangrienta a Europa entera, voy a dirigiros una súplica. Claro, es que a partir de esa historia España se convirtió en una especie de esperanza de salvavidas para un montón de familias, ¿no?, que llevaban meses sin noticias de la gente que estaba combatiendo. Es curioso porque Alfonso XIII, que fue un rey golpista, no solo es que apoyara el golpe de Estado de Primo de Rivera, es que ayudó a organizarlo, eso ya está conocido y demostrado. A partir de esta iniciativa consiguió una gran popularidad social. De hecho, incluso lo propusieron para el Premio Nobel de la Paz en 1917, que finalmente no ganó. Por esto se lo llevó finalmente el Comité Internacional de la Cruz Roja. Un poquito más de sentido, sí. Lo que sí logró es que miles de personas en esa época se acercaran a sus actos en toda Europa para trasladarles su agradecimiento, ¿no? En España hubo un gran debate público sobre si España debía ir o no a la guerra y con qué bando, pero al final se optó por esta neutralidad, ¿no?, que comentábamos, para intentar recuperar el favor internacional y gracias a esta labor humanitaria. Quería que España fuera de nuevo importante a nivel europeo. Precisamente tenemos aquí en el archivo el diario personal del rey, y en la entrada que asume la mayoría de edad con 16 años dice que quiere que España vuelva a ser buscada por las potencias, que después del desastre de Cuba decía la bandera ha sido ultrajada, y quería que España empezara a levantarse. Nacido el 13 de diciembre de 1893 en Badegen, de cara más bien redonda y juvenil, cabellos rubios, ojos azul grisáceos, el rostro casi imberbe, 1,74 m más o menos de estatura. Añado algunos retratos que desgraciadamente no son exactos, pues fueron hechos y ampliados después de las instantáneas. Llevaba al cuello una medalla de plata. El silencio absoluto de 10 meses me aterra. Después de un largo noviazgo, nos habíamos casado hacía un año cuando la guerra estalló. Y heme aquí, desde hace 10 meses, preguntándome lo que el porvenir me reserva de felicidad o de desesperación. Tengo miedo de que haya perdido la razón. Rubio, ojos azules, un pequeño lunar en la nuca izquierda. Escuchando el contenido de estas cartas, lo de la desesperación que antes comentábamos, bueno, y subrayando el ingente, tal cantidad, hay una pregunta logística que es como en esa época se logró que funcionara una oficina. Sí, sin internet y estas cosas, ¿no? O sea, pues mira, el secreto, magnitud, como en todo, era que hicieron un gran equipo. Se atendió además, Carles, cada petición
Se contestó a cada carta con el resultado que Sí, fuera. Recibieron cartas de 50 países 50 diferentes. países. Sí. Ampliaron el equipo de Palacio con personas especializadas en determinados idiomas, como el eslavo, llegaron a ser más de 40. Se ha hecho un trabajo magnífico para conocer los perfiles de los trabajadores de la oficina. Sí. Muchas eran mujeres. Hasta han localizado en el archivo a sus descendientes. Resulta muy moderna, como pude comprobar, la organización del archivo. Las cartas están organizadas por colores, llevan banderitas. Claro, por países. Y se trabajaba con la embajada de cada país. Terminaron gestionando indultos o repatriaciones también, según fue avanzando la guerra. Por cierto, se conservan algunas fotografías enviadas junto a las cartas. Y vamos a escuchar uno de los casos más célebres del archivo, el de una niña que pide ayuda para localizar al hermano de su madre. Contestó el mismo rey y terminarían localizándole. Majestad, mamá llora a todas horas desde que tiene a su hermano prisionero. Majestad, mamá acaba de recibir una postal ayer en la que le decía que iba a morir de hambre. Majestad, si quisierais enviarle a Suiza, pues hace 2 años que está prisionero y mamá va a enfermar con seguridad. Majestad, os lo agradezco por adelantado. Querida señorita, yo procuraré lo mejor que sepa hacer que su mamá no llore. Por lo tanto, tenga la bondad de darme noticias precisas sobre su tío para que yo pueda enterarme de su estado de salud y, si es posible, internarlo en Suiza. Mis mejores recuerdos. Alfonso XIII, rey. No, recibir una carta del rey no es cualquier cosa. Sí, Claro. no podía contestar a todas, pero esta Claro. era especial. Hay que subrayar un dato, un detalle que era muy importante, localizar a una persona desaparecida, estuviera viva o muerta, ¿no? En este caso, porque las mujeres no se podían volver a casar, las esposas, ¿no? Ni la familia recibir ayudas hasta que se certificaba oficialmente el fallecimiento de ese combatiente. Sí, por eso escribían desesperados tras haber agotado otras vías, como la de la Cruz Roja, por ejemplo. Escribían, Carles, hasta celebridades como Miguel de Unamuno, que se interesó, no se sabe la razón, por un francés desaparecido, a veces hacían de intermediarios, o el compositor italiano Puccini, que solicitó ayuda para repatriar a un sobrino y a un amigo de este. Señor, han caído prisioneros de los austriacos un sobrino mío y un pobre campesino. 2 jóvenes que, incluso antes del cautiverio, tenían una salud frágil y que indudablemente ahora deben estar en condiciones mucho peores. Suplico a su majestad que, con su alta influencia, pueda lograr que sean incluidos en algún grupo de prisioneros que gocen de simpatía. Señor, conociendo su amor por el arte, me atrevo a esperar que la súplica de un artista, quizá no desconocido para usted, pueda ser aceptada con benevolencia. Fíjate, uno pensaba, si te gusta mi arte, a lo mejor esta carta Sí. te llama más la atención. Y como curiosidad, tienen el expediente relacionado con la enfermera pionera británica Edith Cavell, a la que ejecutaron por ayudar en Bélgica, supuestamente, a escapar a prisioneros enfermos. El rey intervino para intentar salvarla, pero no tuvo éxito. Y es que cada carta es una historia digna de ser recordada, como esta del poeta soldado. Este es el caso que escribe su madre diciendo que, que su hijo, que había desaparecido y que había participado en la batalla de Vimy Ridge, que fue una de las batallas también de las más cruentas, y cuenta que su hijo ha desaparecido y que es muy probable que haya perdido la memoria, muy probablemente seguía vivo. Es decir, se agarraban a la esperanza que finalmente había fallecido. Y desgraciadamente no pudo ver publicadas sus poesías. Él era poeta. Luego ya en la prensa nacional de todo Canadá publicaron sus poesías, que son unas poesías muy relacionadas con el horror de la guerra también. Su Majestad, he leído el gran trabajo que usted y su graciosa reina en la búsqueda de hombres desaparecidos en todos los ejércitos. Por eso estoy escribiéndole en lo concerniente a mi hijo, desaparecido desde el 8 de mayo de este año. Adjunto una fotografía, también una copia de la única información que tengo. Me la envió a través del Departamento de Investigación de la Cruz Roja Canadiense en Londres, cuya información me lleva a creer que mi hijo debe haber sido hecho prisionero, probablemente sufriendo un ataque de nervios, como en la batalla de Vimy Ridge, cuando él era observador de batallón, que lo dejó muy agotado y nervioso. Estaba pensando, más allá de la historia esta de las cartas, que está muy bien, que el ser humano no aprendemos, o no queremos o no sabemos, porque a pesar de la experiencia en conflictos, las guerras están ahí.
y se siguen repitiendo por todas partes. Pero bueno, sí, en fin. La verdad que viendo el archivo pensé mucho en Gaza, en Ucrania, claro, y me contaban que Alfonso XIII quiso hacer un museo con este material como demostración del horror de la guerra para que no se repitiera. Ya. Pero parece que ni contando con todos estos testimonios somos capaces de mantener un mundo en paz. El dolor de la guerra lo sientes en carne viva a través de las cartas y bueno, la búsqueda desesperada de información, ¿no? Sabiendo que están cayendo bombas o que estás prisionero en un campamento que a lo mejor no te alimentan bien, tiene que ser muy duro para los que lo vivieron, claro. El aprendizaje es un poco el mismo de cualquier guerra, ¿no? Que es absurda e innecesaria. Ves que han ocurrido 100 y pico años antes y que el ser humano no acaba de aprender que la guerra es una sinrazón. When you're lost in the rain in Juarez, when it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Bueno, pues material efectivamente muy, muy interesante, sí, muy valioso. Para sí, quien señora. le interese, en la web de Patrimonio Nacional se puede conocer más de esta oficina, que funcionó hasta 1923, años después del fin de la guerra. Documentos que podrían dar perfectamente para una novela, como la que hizo Jorge Díaz, llamada Cartas a Palacio. Su editor de Penguin Random House, David Trías, fue quien nos recomendó este archivo y aprovecho para darle las gracias, que nos escucha. Oye, hablando de libros, dos recomendaciones. Venga. Una de la biografía de Alfonso XIII, el rey patriota, de Javier Moreno, que este año se ha llevado el Premio Nacional de Historia. Estuvo allí, documentándose. Ah, muy bien. Y luego, Por España y contra el rey. Ajá. Que es un escrito de Vicente Blasco Ibáñez, que además de novelista era también periodista, y cuenta, entre otras cosas, bueno, las operaciones de blanqueo de imagen, todo eso de que Alfonso XIII supuestamente era neutral, España y tal, pero que era un germanófilo de arriba abajo. Son dos libros, los dos con contenidos distintos, muy recomendables para entender un poquito más la historia. Qué bueno. Pero cerraremos esta edición de Cartografías y a la ventana con música, con una canción de Paul McCartney inspirada precisamente en la tregua de Navidad que tuvo lugar en 1914, en plena Primera Guerra Mundial, y que habla de algo tan importante como la paz. I light a candle to our love. In love our problems disappear. Feliz fin de semana, un beso muy grande como siempre y mucho ánimo. Adiós. Un beso, chao. Ser